Bueno, el interés de esta charla radica en la diferenciación o en hacer hincapié en la diferencia entre lo que es un control preconcepcional en la paciente y el control prenatal. Definimos el control preconcepcional como el control que va a realizar toda paciente o pareja que en realidad está buscando o intentando lograr un embarazo. Y la diferencia con el control prenatal es la paciente o la pareja que llega a la consulta ya embarazada con la intención de controlar su embarazo actual, por supuesto. El prenatal es bastante bien establecido y conocido en la población en general y es el control que tiene la pareja o la paciente embarazada que se cree o se sabe embarazada ya y viene a la consulta con su obstetra para el seguimiento de su embarazo. Ese es el momento clave, la primer consulta para interrogar sobre antecedentes e historia personal y o familiar de esa paciente. Y se establecerán una serie de pautas y de seguimientos que son ya universalmente establecidos en cuanto a lo que son los controles de ese embarazo en sí. Es muy importante tener un completo examen de la paciente el primer día de la consulta. Es muy importante averiguar su fecha de última menstruación, la que ella cree como última menstruación. Hacer un examen adecuado de lo que ecográficamente ese embarazo va a determinar para su fecha probable de parto y cotejar esa fecha probable de parto establecida con esa primera ecografía que le podemos hacer a esa paciente con la que ella cree o interpreta a través de lo que ella dice fue su última menstruación. Establecer en esa primer consulta su edad, su grupo y factor, sus paridades previas o si es la primera gesta, son otros datos que suman a ese control prenatal. Pero si uno tiene que hacer o darle relevancia a un dato, al dato que se le debe dar relevancia es al dato de su última menstruación y su concordancia o no con la edad gestacional ecográfica en ese momento de la consulta. Puesto que ahí es donde uno, en base a eso, es donde va a pautar el seguimiento y la solicitud de estudios adecuados según la edad gestacional real de esa paciente. El embarazo lo podemos dividir en 3 trimestres. El primero cumplido alrededor de las 14 semanas de gestación, el segundo alrededor de las 28 semanas de gestación y el tercer trimestre cumplido en la semana 40, coincidente con su fecha probable de parto. Por cada trimestre de gestación, como decía, hay una serie de exámenes de rutina que uno debe solicitarle a la paciente. Los exámenes de rutina van a ser básicamente en sangre y orina, tanto en primer, segundo y tercer trimestre, en donde en esas muestras de sangre y orina uno obtiene muestras no solo para ver su concentración de hierro, su concentración de hemoglobina, determinar si está o no está anémica, sino el perfil serológico de la paciente en cuanto a su historia infectológica, que es lo que más importa en un primer trimestre, su serología para sífilis, su serología o secuela serológica, mejor dicho, de alguna infección que haya pasado por su cuerpo y que tenga importancia en la salud perinatal, como ser sífilis, toxoplasmosis, HIV y hepatitis B. Esos son parámetros universales de la rutina del primer y del tercer trimestre. En el segundo trimestre se agrega una prueba especial para diagnóstico temprano, diagnóstico precoz de una patología que pueda surgir en el embarazo, como ser la diabetes gestacional. Tenemos también una rutina de control prenatal que incluye en cada consulta, más allá de las inquietudes habituales, el peso de la paciente y el control de la tensión arterial, que deben realizarse en cada consulta que esa paciente haga a su médico tratante. Es muy importante el registro adecuado de la tensión arterial del primer día de la consulta de la paciente embarazada y el peso con el cual inicia su embarazo. Es sabido que toda embarazada debe tener cierta ganancia de peso y esa ganancia de peso va a estar en relación al peso con el cual la paciente inicia su embarazo. Siguiendo en los controles de rutina establecidas universalmente está el seguimiento o el cultivo, del flujo vaginal y perianal en la paciente alrededor de la semana 35
para detección de la paciente portadora de un germen denominado Streptococo beta hemolítico del grupo B. Si es detectado, refiriéndome al germen, se le avisará a la paciente, se la tranquilizará respecto de la presencia de ese germen y se tomará conducta intraparto, ya que la presencia de este germen no es presencia de infección en la paciente, sino de colonización. Y ese germen deberá ser tratado adecuadamente durante el trabajo de parto o previo al nacimiento, desde el momento de la internación de esa paciente en la institución. Otra inquietud u otra cuestión a tener en cuenta en los controles prenatales es la adecuada cobertura antitetánica de la paciente embarazada al momento de llegar a la internación. Si el plan de vacunación uno lo cree incierto o insuficiente, deberá indicar la profilaxis con el toxoide tetánico o la vacuna antitetánica entre el 5º y 7º mes de gestación. 1 o 2 dosis según lo interprete o lo requiera la paciente a seguir. Entendemos los profesionales que trabajamos en el control perinatal o los que trabajamos con mujeres por lograr un embarazo, entendemos por embarazo un proceso fisiológico y natural, no por ello perfecto, y es en base a eso que hacemos hincapié en un adecuado control preconcepcional de la paciente o bien en un adecuado control prenatal de la paciente. Y llamamos adecuado control prenatal aquel realizado por lo menos antes de cumplidas las 14 semanas de falta menstrual.